Como creyentes en el Señor Jesús, nos es necesario saber lo que sucede a nuestro alrededor. Hemos hablado mucho del conflicto que está pasando en Israel, en el Oriente Medio. Hoy no es un día para hablar de eso. Pero hemos hablado de eso porque todo eso hace parte de la Biblia. Todo eso hace parte del todo de la Biblia. Y dentro de las cosas que hoy se van a hablar también hacen parte de la Biblia. ¿Qué se celebra hoy? ¿Qué se celebra mañana? ¿Qué se celebra pasado mañana? De pronto, dentro de nuestra cultura, es normal llegar un 31 y mandar al niño de pronto con una bolsita de dulces al colegio para que se repartan. ¿Sí? O mañana celebrar el Día de Todos los Santos. Lo vemos normal dentro de nuestra crianza, porque fuimos levantados con esa enseñanza. ¿Y cuál es el día de que se celebra mañana? Es el día de todos aquellos santos que no tienen un día específico. Por ejemplo, si vamos a hablar de cuál es el patrono de Soledad, San Antonio, él tiene un día específico, ¿cierto? Ese día específico, pero hay unos que no tienen día específico, se celebra mañana. Y de eso viene el otro día, el día 2 de noviembre, que es el día de los difuntos, Día de los Muertos. Entonces, ¿qué se celebra alrededor de todo eso? ¿Por qué se creó? ¿De dónde apareció esas costumbres? ¿Nos afectan o no nos afectan? ¿Tenemos que atacarlas o tenemos que adoptarlas? Como creyentes tenemos que enfocarnos en la verdad, ¿sí? No es venir y rechazar algo porque sí. No es decir, no, esto es malo, como dicen la mayoría de evangélicos. Todo es malo, pero no saben por qué. No tienen ni la más mínima idea el por qué. No es que usar jean es malo, le dirían aquí al hermano que viene en jean. Alguno que diga, no, es que los hombres tenemos que vestir con pantalones de lino. Porque la Biblia dice que los santos, que los que caminan con el Señor se visten con lino fino, blanco y resplandeciente. Eso he escuchado yo. Eso le dicen a la gente que viene a esta iglesia y es hombre y lo ven con un pantalón diferente a... Es más, no le ponen atención si es de tela, si es de lino, si es de drill, pero si es de jean, ahí se atacan. Pero es porque sacan la Biblia y no entienden la Biblia y meten un error tan bárbaro como decir que es que Dios nos mandó a vestir con lino fino. No, en la Biblia dice en el Apocalipsis que los santos seremos vestidos con lino fino, blanco, limpio y resplandeciente, porque el lino fino representa las acciones justas de los santos. Y cuando habla de los santos no se refiere a ese ídolo, a ese personaje creado en barro, sino a aquellos que están siendo santificados por la sangre de Jesús. Entonces, ¿cómo así que nos vamos a vestir de lino? No es que literalmente lo vamos a hacer. Diga conmigo, no es literal. Es que representa, la misma Biblia dice, es que representa las acciones de la gente que camina con el Señor. Amén. Entonces, generalmente el evangélico rechaza todo sin saber por qué. Y rechaza más de la cuenta. Como por ejemplo, hay gente que te pregunta, ¿y usted escucha música del mundo? Yo no sabía que había música marciana y música del mundo. Yo me desayuné el día que algún evangélico me dijo, Señor, ¿usted escucha música del mundo? Entonces la música toda es del mundo. Aquí cantamos música del mundo, ¿no vio? Porque la cantaron ellos tres. Ellos son personas y son del mundo. Entonces no saben transmitir la idea. No saben de dónde viene y el por qué. Hay una diferencia entre me conviene. La Biblia me dice, todo me es permitido, mas no todo es lícito. ¿Será que me edifica esa canción que estoy escuchando? Vamos a poner un ejemplo. Todavía no hemos entrado en materia, pero todo eso hace parte de poderlo llevar a usted a entender si lo que se celebra o lo que nosotros, inclusive como creyentes, celebramos estos días, ¿está bien o está mal? Por ejemplo, si usted viene y empieza a escuchar una canción, por ejemplo, de Diomedes, del hermano Diomedes,
¿Eh? ¿Eh? La pregunta que te hago es, ¿a dónde te lleva? Si eres alcohólico y dices que yuca sin suero no es yuca. Entonces, si a ti te lleva a tomar, mi hermano, ¿qué haces escuchando eso? ¿Aló? A ti no te conviene, ¿cierto? Perdone, morenita, que llegue a estas horas. Pero si se la dedica a la mujer, si la mujer está de cumpleaños y le canta y le pone la canción, es diferente, ¿verdad? ¿Aló? Pero hoy, las canciones que se utilizan todo es, mete, saca, empuja. Edifica. Edifica. Entonces cada uno empieza a entender qué me conviene y qué no me conviene, ¿correcto? Bueno, entonces vamos al tema. ¿Cuándo apareció el 31 de octubre? Primero que todo, el 31 de octubre es un día muy importante para las tinieblas. ¿Sabe usted que hoy a las 12 de la noche, que ya en algunas partes del mundo fue las 12 de la noche, quiere decir que Satanás va a aparecer muchas veces cuando sea la medianoche en diferentes partes del mundo, porque se materializa, se vuelve visible en esas reuniones. Hay reuniones importantes de brujas y brujos, satanistas, donde Satanás aparece, donde Satanás hace pacto, donde Satanás le da poderes, escoge las brujas para cada continente, lo que se llama un principado, un gobernador que va a manejar. Ese brujo va a tener un cúmulo de demonios que van a trabajar con esa persona. Entonces, hoy se celebra el día del fin del año del calendario satánico. Todo lo que tiene que ver con ocultismo, con brujería, con adivinación, todo lo que tiene que ver con magia blanca, magia negra, todos los que viven, que leen las cartas, hoy están de fin de año. Ellos están gozándose el fin del año de su calendario. Mañana es año nuevo para ellos. Tal vez para usted no, para mí tampoco. Entonces nos parece como absurdo que ellos vayan a celebrar hoy fin de año, pero para ellos es fin de año. Ellos es más importante su calendario que el nuestro. Un día conocí a un hombre que empezó a venir a la iglesia, a nuestra iglesia aquí Abraham, cuando estábamos en Elitida. Él se llamaba Ángelo. Resulta que la primera vez que se fue la luz y tocó hacer el servicio a oscuras. La segunda vez, que no fue seguida, eso lo vinimos a saber después cuando el hombre llegó a Cristo, fue que nos empieza a contar. ¿Usted se acuerda de esa vez que no había luz en el Paraninfo? Bueno, yo fui por primera vez. Después nos dijo, y la segunda, ¿se acuerda que ustedes hicieron el servicio afuera? Porque se le fue la luz desde temprano. Entonces le hicieron debajo de los palos y lo hicieron afuera. ¿Sí? Ese día yo fui. No fui en espíritu, no, fui en carne, porque tenía una labor de destruir la congregación. Entonces el hombre fue en 3 o 4 ocasiones donde conciencialmente se había ido o se iba la luz en el momento. No se nos olvida porque fueron pocos los días, porque como el colegio queda en zona industrial, es el colegio industrial, pocas veces se va la luz. ¿Sí? En los cortes de luz, pocas veces a ese sector, por ser industrial, porque de ahí para adelante es el mismo sector, cortan la luz. No es como de pronto nosotros aquí en los barrios, que nos cortan la luz de una manera un poco más frecuente. Entonces, había manifestaciones. ¿Él a qué iba? Pues él dice, primero fui en espíritu. Primero entraba a las reuniones y un día fui a una vigilia con ustedes. Una vigilia que ustedes celebraron. Inmediatamente yo me acordé de la vigilia, porque fue una vigilia donde varios hermanos de la iglesia pudieron ver el mismo personaje sentado en la misma parte. Ese día fue un 7 de diciembre que había vigilia. Estaba aquí en la ciudad un hombre que yo había escuchado predicar
sobre el Espíritu Santo. Un pastor, si no estoy mal, se llamaba Moncada el apellido. Lo había escuchado varias veces y me parecía una persona tan hermosa, fabulosa, pudiendo transmitir lo que era el Espíritu Santo. Entonces, como estaba en la ciudad, me enteré, lo invité, como era un día, pues, no era ni domingo, ni los miércoles, que generalmente hacen las iglesias los servicios. Él pudo venir. ¿Sí? Vengo yo y como a las 11 y pico de la noche le entrego el micrófono para que él empiece a hablar acerca del Espíritu. Pero aproximadamente como a los 20 o media hora, se me acerca y me dice: pastor, necesito ayuda. Estoy viendo en la parte posterior, yo no soy de ver. Es más, yo que había visto videos de él, que había visto prédicas de él, es una persona que fue de la alta sociedad en Bogotá, de ese tipo rolo, que es dedito parado, muy culto, que estuvo en radio, que tenía una voz de esa de locutor. Dice: yo de guerra espiritual, casi nada. Y atrás hay un personaje que está en la última banca y está haciendo oposición al servicio. ¿Por qué no entra usted en una guerra para ver si se va y todo se calma? Pero cuando él me está diciendo eso, yo ya había recibido como 7 personas que se me habían acercado y me dicen: mire hacia atrás. El único que no lo había visto soy yo. Yo miraba y no había nada. No veía nada. Pero 7 personas me habían dicho lo mismo. Hay un tipo grande, con alas extendidas, con cuernos, como con cabeza de toro, sentado en la última banca. ¿Cómo es posible que 7 personas del pueblo, porque le estoy diciendo del pueblo, es que era raro que una persona del pueblo, y usted que si es del pueblo, es decir, no es líder, usted sabe que como persona del pueblo muchas veces le cuesta hablar conmigo, yo no sé por qué, pero les cuesta. Les cuesta acercarse al pastor y decir: pastor, esto o aquello. Pero se acercaron, ¿por qué? Porque lo vieron con tanta claridad. Es cuando vengo yo y llamo a un grupo de los cazafantasmas, y efectivamente, cuando miramos para allá, ellos lo vieron. Hay gente que tiene discernimiento de espíritu. Diga conmigo: discernimiento de espíritu. Dios da muchos dones, pero el don de discernimiento del espíritu todavía yo no lo tengo. ¿Qué es discernimiento de espíritu? Es aquel que puede ver, o puede oír, o puede oler. Hay gente que huele a tabaco, ya sabe que ahí hay algo de brujería. Hay gente que puede sentir, entra a un lugar y la sensación, ¡pin!, se le ponen los pelos parados, para decirlo de esa manera. ¿Correcto? Entonces hay gente que lo percibe. Entonces se empieza a hacer una guerra y el servicio termina volteándose. ¿Por qué? Porque queríamos que predicara el invitado. Y terminamos nosotros haciendo una jornada de guerra como de 3, 4 horas, que es bastante extenuante, porque sencillamente el personaje no se iba. La pregunta que te hago es, tal vez usted no crea en lo que le estoy contando, porque hay gente muy lógica. Hay mucha gente que dice: como no lo veo. Hay gente todavía que, siendo creyente, piensa que el diablo de pronto es un invento, que los demonios pueden ser un invento, que si algo por allá sonó, todo tiene que tener lógica. Sí, la mayoría tiene lógica, pero hay cosas que no tienen lógica. ¿Aló? Que se te mueven las cosas, que se te desaparecen las cosas, aparecen en un lugar, que te jalan la cobija, que sientes como se sentó alguien en tu colchón. Yo no sé cuántos aquí han sentido que se le sentó a alguien. Y generalmente la gente dice: eso fue fulano que murió. No, no fue fulano que murió, fue el demonio que se sentó al lado tuyo. Entonces, generalmente lo que hacemos, ¿qué es? Ignorar. Diga conmigo: ignorar. Cuando uno no entiende algo, mejor lo ignora. ¿Por qué? Porque al ignorar, pues dejo como de pensar en eso. Dejo como de
de enfrentar ese problema. Pero el problema está ahí. Porque es que si el problema vino, yo no lo busqué, pero vino. ¿Y por qué vino? Porque yo soy enemigo de Dios. Usted es enemigo de Dios. ¿Desde cuándo? Desde el día que aceptó que Jesús es el Señor de su vida. Desde el día que se cambió de bando. Desde el día que aceptó que Jesús murió por usted. ¿A quién persigue el demonio? A usted no, ni a mí tampoco. A Jesús. El Jesús que tenemos dentro de nuestro corazón. Amén. La idea del diablo es perseguir, dañar, ¿sí?, la obra de Dios, lo que está haciendo con nosotros. Entonces usted tiene la posibilidad hoy de ignorar lo que voy a hablar o sencillamente entender que Jesús dijo, Satanás viene a robar, a matar y a destruir. Eso lo dijo clarito en los evangelios. Dice que el príncipe de esta tierra, de este mundo, es Satanás. Porque la gente se pregunta, ¿y por qué? Oye, ¿por qué pasó eso en España? 100 muertos ya registrados y quién sabe cuántos van a aparecer. Porque llovió, en un día, llovió lo que llueve en un año en España, en la zona de Valencia. Imagínate, en un día llovió lo que llueve en un año. Eso fue una inundación. Barranquilleros que estaban allá decían, eso parece los arroyos de Barranquilla. Pero allá no es arroyo porque allá sí hay canalización. Nosotros tenemos arroyo aquí porque acá no hay canalización, aquí estamos atrasados. En toda ciudad del mundo hay una canalización. Llueve en Bucaramanga, llueve en Bogotá, llueve en Medellín, a menos que haya algo torrencial. Llueve y a los 5 minutos todo está seco. Aquí llueve y la 30, 5 días para secarse. A los 15 días. Entonces, vamos a empezar. El Papa Gregorio IV, usted lo puede buscar porque eso lo saqué de Google. El Papa Gregorio IV, en el año 835, es decir, hace más de 1000 años, creó el Día de Todos los Santos, o sea, 1 de noviembre. Día de Todos los Santos. Y la extendió al 2 de noviembre, Día de los Muertos. ¿Cierto? ¿Quién de nosotros de alguna forma no ha participado en el Día de los Muertos? ¿O quién de nosotros de pronto no ha ido a ese día de celebración de los santos del 1 de noviembre? ¿O quién de nosotros no participó de ese 31 de octubre? El 31 de octubre, para los que vivimos en esta zona del Caribe, creo que no es tan pronunciado como los del interior. En el interior eso sí es una costumbre bastante llamativa. Aquí por problemas de dureza, de comprar el disfraz, mandan al niño sin disfraz, pero lo mandan. ¿Aló? O le ponen el de carnaval, por cuestiones de gasto. Entonces, aparece la palabra Halloween. Halloween es una palabra moderna. ¿Por qué? Porque el Halloween no tiene más de un siglo. El Halloween esa palabra no viene por allá de antaño. Es una palabra moderna que viene por allá de los irlandeses cuando salieron de Irlanda y se fueron a vivir a Estados Unidos y se llevaron esa costumbre que ellos tenían. En Irlanda el Halloween es una fiesta nacional, es decir, es un día nacional. Hay un día nacional del Halloween. Es la única parte del mundo donde el Halloween es oficial. Es un día de fiesta, un día de festivo, ¿correcto? Entonces, muchos irlandeses llegaron a Estados Unidos y empezaron a traer esa costumbre alrededor de 1920. Una costumbre que ya vamos a hablar de ella. ¿Qué significa Halloween? Halloween es una palabra en inglés que traducida Hallow significa santo y win que significa víspera. En español significa víspera de los santos. Entonces, ¿qué es el día Halloween? Es la víspera, el día siguiente, que es un año después, que es el día de los santos. Diga conmigo, de los santos. Eso significa Halloween. Entonces, tiene una conexión con el día siguiente. Es decir, que si usted de pronto decía que veía mal el Halloween, pero no veía mal el Día de los Santos, vea la palabra. La palabra dice que es víspera de los santos. Es decir, que te conecta, está unido el día 31 al día 1. Hay una conexión espiritual. Para ellos es el día de víspera de los santos. Los antiguos sacerdotes druidas, que eran los sacerdotes de los celtas,
adoraban al Señor de la muerte. Diga conmigo, al Señor de la muerte. No a nuestro Dios, que es el Dios de la vida. La gente siempre le ha tenido miedo a la muerte. Siempre se ha preguntado qué pasa después de la muerte. Ellos creían que había reencarnación. La misma tesis que utilizan los hinduistas allá en la India, de que hay reencarnación, lo utilizaban los celtas. Ellos creían que si te portabas mal en vida, ibas a reencarnar en un animal. Si te portabas muy mal, ibas a reencarnar en una rata, en una cucaracha, pero ibas a reencarnar. Pero si siendo cucaracha te portabas bien, podías ir subiendo de nivel hasta volver a ser un ser humano. Entonces, ellos creían eso. Esos sacerdotes que adoraban al Señor de la muerte, enseñaban a la gente a que el último día del año, cuando aparecía Satanás, si usted ve lo que dice Anton LaVey, que es el Papa Negro, que es el que escribió la Biblia satánica, hoy es un día donde Satanás da bendición a todos los que lo siguen. Imagínate, Satanás bendiciendo a su manera. Por eso hay artistas que fueron bendecidos, que llegan a tener dinero de la nada. Imagínate, no saben cantar y se vuelven famosos. Usted conoce a gente que no sabe cantar y se vuelve famoso, ¿verdad? Yo creo que yo, que no sé cantar, canto mejor que Bad Bunny. Hay gente que... y 1,000 personas ahí, 10,000 personas ahí, pagando millones. ¿Por qué? Porque ese fue bendecido, o esas personas fueron bendecidas por Satanás. Y la gente empieza a seguir a esos grupos porque sencillamente están bendecidos por Satanás. Bueno, entonces había una fiesta de invierno, porque en esa tierra, allá en Europa, en este tiempo es invierno, no invierno como el de nosotros de lluvia. Pastor, pero en España, es que España queda un poquito más abajo que Irlanda, el norte de Francia, la Gran Bretaña y los Países Bajos quedan un poco más al norte. Entonces ese invierno hacían la fiesta de San Jaín, ¿sí? Que es la fiesta de los muertos, la fiesta donde se disfrazaban. ¿Por qué? Porque los sacerdotes enseñaban que el que se disfrazara, porque venía el espíritu, y para que el espíritu no le hiciera daño tenía que disfrazarse. Y se disfrazaban tenían que disfrazarse de ciertos animales, de ciertas cosas que tenían, que le iban a dar poder. Por ejemplo, la rata, la cucaracha. Cuando usted habla de brujería, hay gente que tiene el poder de la rata, el poder de la cucaracha. Y uno dirá, ¿y para qué quieren el poder de la rata y la cucaracha? Un brujo necesita aparecer en tu casa, entrar en tu casa sin ser visto. El ratón puede entrar por debajo de la puerta, por la rendilla más pequeña que hay en la ventana. ¿Por qué? Porque necesita ir y hacer el trabajo. ¿Cuántos brujos no se convierten en ciertos animales, generalmente plagas? Bueno, también pueden ser felinos, pueden ser gatos, donde ellos pueden estar donde deben estar para poder escuchar, para poder ver lo que tú estás haciendo y de esa manera contrarrestar tu bendición. Te están vigilando y a veces no te das cuenta. Préstale atención, no a todos, pero préstale atención que hay ciertos animales, sobre todo el gato, que te queda mirando con tan fija atención. No todos los gatos, porque no todos son brujos que están metidos dentro del gato. Pero sí hay gatos donde está el brujo, y te quedan, mejor dicho, vigilando hasta que tú te das cuenta. Tú no te has movido, tú nomás mueves los ojos y ya ellos supieron que tú lo estabas mirando. ¿Por qué? Porque ellos te están mirando primero a ti. Siempre están mirándote por la ventana. Siempre están ahí, te están observando, te están siguiendo. Y no estoy diciendo ni todos los gatos ni todos los días. Estoy hablando de la época en donde aparece ese espíritu que te quiere seguir. Entonces, toda esa brujería, ellos decían,
si te pones el disfraz, vas a tener los poderes que te da la brujería y el demonio no va a poder matarte, no va a poder llevarte. Pero a los demonios hay que darle algo para que ellos estén contentos, había que darle comida. Entonces le daban comida. ¿Sabes que esa tradición está muy marcada en México? Usted ve que en México, el Día de los Muertos, ponen la calavera, van y llevan a los cementerios la comida. Está muy marcada. Aquí nosotros llevamos las flores. Un día se encontró una persona de muy alto nivel en México de esas de dedo parado, con una de, ¿cómo es que le dicen a las mexicanas de bajos recursos en las novelas? ¿Cómo? Una naca. Entonces se encuentra con una de bajos recursos que lleva una sopa. Y le dice, tú sí eres bruta, animal. ¿Cuándo va a salir el muerto a comerse la sopa? Y la naca le contesta, el día que venga a comerse el huerto tuyo, a recoger las flores. Oye, realmente uno sabe que ni las flores, ni la comida, pero lo hace. ¿Qué es lo que lo lleva a uno a hacerlo? De pronto tú miras el amor. No, es que hay algo que te lleva a hacer las cosas porque tiene un significado espiritual que no hemos entendido. Vámonos al 1 de noviembre, ya dijimos que era el año nuevo, continuemos con 31 de octubre, era el último día del año y el Señor de la muerte decidía en qué animal iba a reencarnar cada persona. Esa era la creencia. Si tú te habías portado mal, en tal animal. Los celtas, que es el pueblo, la cultura celta, cuyos sacerdotes se llamaban los druidas, estaban ubicados en el norte de Francia, en las Islas Británicas, es decir, Escocia, lo que es Inglaterra, y sobre todo en Irlanda. También estaban en los Países Bajos. Los Países Bajos es lo que nosotros conocemos como Holanda. Entonces, esa gente que tenía esa cultura hacía esos ritos muchos años atrás. Pero Hebreos capítulo 9, versículo 27 me dice lo siguiente. Y de la manera que está establecido para los hombres, que muera una sola vez y después de esto, el juicio. Diga conmigo, la Biblia dice que solamente vamos a morir una vez y después el juicio. Diga conmigo, el juicio. Diga conmigo, morimos y el juicio. No morimos y nos metemos a un animal y después a otro animal hasta llegar al hombre. Eso es lo que ellos como sacerdotes llamaban, en palabras nuestras, el purgatorio. Ellos decían, mientras estés en el animal estás purgando lo malo que fuiste cuando fuiste humano. Y ahí viene esa palabra, porque en la Biblia no habla de purgatorio. En la Biblia Jesús decía que solamente hay dos lugares y lo hizo a través de una parábola. Jesús contó una parábola del rico y del pobre, donde dice que el pobre se fue, no por ser pobre, sino por su condición del corazón, se fue al lugar llamado seno de Abraham y el rico se fue para un lugar llamado infierno. Dice que estaba dividido el uno y el otro por un gran abismo. Un abismo pero bien profundo por allá, o más bien por una cima, es que dice la Biblia, una cima, ¿sí? Pero la cima con ese, que es para el revés, ¿sí? Dice que era tan profunda que no se podía pasar de allá para acá, ni de aquí para allá, ¿correcto? Entonces, ellos creían que se reencarnaba, pero dice la palabra que está establecido. Diga conmigo, está establecido. Para los que de pronto teníamos dudas, está establecido que mueres y después el juicio. Diga conmigo, el juicio. Génesis capítulo 35. Y aconteció que al salirse el alma, entre paréntesis, pues murió, llamó a su nombre Benoni. Aquí había un parto. Estaba Raquel, la esposa de Jacob, pariendo. Y resulta que nace su último hijo, el hijo de Jacob llamado Benjamín, pero muere la madre. Y dice que salió el alma. Diga conmigo, salió el alma. ¿Sí? Ahorita mismo no nos interesa que el que nació era Benjamín ni nada de eso. Dice salió el alma. Diga conmigo, el alma. Entonces cuando tú mueres, ¿qué sale? El alma. Diga conmigo, el cuerpo, ahí está. El cuerpo se murió,
Dile que está a tu lado, tú no te mueres, te muere el cuerpo. ¿Aló? El alma sale. El alma sale a esperar el momento de la resurrección o de la condenación. Diga conmigo, el alma salió. Es decir, muere tu cuerpo, deja de funcionar tu corazón, deja de funcionar tus pulmones, deja de funcionar tus extremidades, tu cabeza, todo, pero sale el alma. Primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, diga conmigo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Diga conmigo, estoy compuesto por 3 cosas. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia acerca del tema? Que el cuerpo vuelve al polvo, ¿cierto? Que el alma va para Dios, perdón, el espíritu vuelve a Dios porque es de Dios y el alma queda ahí en stand-by, esperando la resurrección o la condenación. Diga conmigo, el espíritu no muere, porque todos los seres humanos tenemos espíritu, a diferencia de los animales. Tu perro que tanto quieres no tiene espíritu. Tu gatico que tanto quieres no tiene espíritu. El espíritu es el aliento de vida que le dio Dios al ser humano. Dice que cuando hizo a Adán y Eva, sopló sobre él, sobre Adán, aliento de vida que fue el Espíritu Santo. Entonces todos seres, creamos o no creamos en Dios, tenemos el Espíritu. Tenemos un espíritu ahí personal que se comunica con el Espíritu Santo. Vuelve a Dios porque es de Dios. Diga conmigo, el cuerpo se muere y el alma queda esperando. Entonces, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es el Nuevo Testamento, señores. Y Pablo está hablando de que tenemos que esperarlo en espíritu, alma y cuerpo irreprensiblemente para la venida del Señor. Diga conmigo, Jesús vuelve. Hay gente que cree más en una fiesta de Halloween que en que Jesús regresa. Porque si creyeras que Jesús regresa, más bien estarías pendiente de qué y cómo comportarse para esperar la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Sabe? Jesús vuelve. Deuteronomio capítulo 18. Dice Dios a través de Moisés al pueblo de Israel que acababa de entrar a Canaán. Ellos acababan de sacar se acaba de prender un carro de batería que no se prendía hace rato. Bueno, sigamos. ¿En dónde iba? Cuando iban a entrar, o sea, ellos entraron a la tierra de Canaán, pero habían costumbres allí. Diga conmigo, habían costumbres. Entonces Dios tiene que advertirle que esas costumbres no son de Dios. Hay cosas que son costumbres. Nosotros vivimos en una tierra con costumbres, pero no porque sea una costumbre, es de Dios. No porque todo el mundo lo hace, es de Dios. No porque mis padres lo hacían, es de Dios. Yo recuerdo que mi mamá le gustaba que la visitaran brujas. Y cuando llegaban yo encontraba, nunca encontré una escoba parqueada, porque la gente cree que bruja sinónimo escoba. Yo llegaba a la casa, estaba la señora ahí, sabía que era bruja, porque mandaba un montón de vainas. Fuera de eso, un día llegué con un mugre en el ojo, que el mugre fue media cuadra antes de llegar, y cuando me dice, tienes un mugre en el ojo, y me hizo así, y se fue el mugre. Brujo. ¿Sí? Entonces, porque lo hace mi madre, porque lo hacía mi abuelo, no quiere decir que eso sea de Dios. ¿Aló? Entonces, mira lo que dice el texto. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven
Allí diga conmigo, hay costumbres detestables. Por ejemplo, dice la Biblia, jamás santifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. En esos pueblos, los pueblos de Canaán, tenían una costumbre de quemar a sus hijos como una ofrenda a su dios. Molot, creo que era que llamaba el dios de ellos. Entonces ellos presentaban esa ofrenda. Es una ofrenda detestable para Dios. ¿Correcto? Entonces le está diciendo, bueno, por el hecho de que ustedes van a vivir ahí, van a vivir en esa tierra que era de ellos, y que van a encontrar en las paredes toda la información de cómo lo hacían, no quiere decir que eso es de Dios. Ustedes no lo van a hacer. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, la hechicería, o sea que esos pueblos eran hechiceros, adivinos, ni que hagan interpretación de agüeros. ¿Dónde están aquí los que interpretan los agüeros? Ni se mezclen en brujerías, ni hagan conjuros. Pastor, ¿yo cuándo he hecho conjuros? Más de uno aquí cogió un cuaderno de espiral, le metió una tijera en la mitad y empezó a preguntarle. Y el cuaderno se le movía. Tampoco permita que alguien se preste a actuar como medium o vidente, es decir, esos que consultan a los muertos. Una vez llegué, mi tío político me invita a una finca allá en Bucaramanga, en Río Negro. Río Negro. Bueno, además de lo que le voy a contar, andaban pura gente como militar, pero eran paramilitares. Y a él siempre le gustaba, como era una casa vieja, eso no tenía luz pública cuando empezamos a ir, todo era como al estilo así antiguo. Entonces uno se quedaba en una casona antes de que hubieran las parcelas. Y resulta que ahí como que lo que llamaba la gente era lo que hacían a las 12 de la noche, que era la tabla Ouija. Y él siempre decía a mi tía, para eso que vinimos. Y para allá iban. Yo podía tener menos de 7 años, 8 años. Pero siempre me acordaré porque me daba miedo lo que ellos decían, la tabla Ouija. Ellos decían, se movían las manecillas, aparecía una persona poseída por un demonio y hablaban. Entonces eso es ser medium, eso es normal. En nuestra sociedad es normal. Ni que invoque espíritus de muertos. Diga conmigo, no se invocan espíritus de muertos. Jesús habló con demonios, no con muertos. Cuando el rey Saúl fue a invocar a Samuel, porque Samuel, el profeta, había muerto, dice que fue a donde la adivina de Gnor, que él mismo había echado del país, la fue a buscar disfrazado para decirle que invocara al profeta Samuel que se había muerto. Y dice la Biblia que aparece el profeta Samuel. Y empieza a hablar con Saúl y le empieza a dar instrucción. Pero no era Samuel, era un demonio que se hace pasar por Samuel para que el rey hiciera todo lo que él dijera. Y por eso fue destituido, por eso fue rechazado por Dios. Entonces todas estas naciones que está hablando en Deuteronomio fueron echadas porque practicaban eso. Mira, cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor. Diga conmigo, detestable. Mira lo que viene, esto es duro. ¿Cuánta gente no se ha preguntado? Oye, ¿por qué Dios le dice a Moisés, vaya y conquiste y saque a esa gente y mátelas a todas? Esa pregunta se la hace muchos, aquí está la respuesta. Precisamente, dice Dios, porque otras naciones hicieron esas cosas detestables, el Señor tu Dios las expulsó de tu paso. Diga conmigo, lo hicieron, a él le pareció detestable y los echó. Amén. Sin embargo, tú debes ser intachable delante del Señor tu Dios. Amén. ¿Cierto? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Más bien sean ustedes santos. Diga conmigo, sea santo usted. ¿Aló? En todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, o sea, Dios. Pues está escrito, sean santos porque yo soy
Santo. Jesús es santo, yo soy santo. O sea que mañana no es el día de aquel santo que la Iglesia Católica dijo, que como no tiene día, lo puso ese día, sino los santos en la Biblia son aquellas personas que viven bajo la voluntad de Dios. Amén. No porque sean perfectos. Porque lo primero que hace una mujer cuando le dice que el marido es santo es mirarlo y decirle, este estúpido va a ser más santo. De santo no tiene nada. Pero Dios dice, sí es santo porque yo lo santifiqué con mi sangre. Yo lo estoy limpiando. Pero si a los 5 minutos vuelve y lo hace, pero vuelvo y lo limpio. ¿Aló? He titulado el mensaje de hoy, celebremos la vida, no la muerte. ¿Sabe? Estar hablando de Halloween, 31 de octubre, primero de los santos, gente que está muerta. 2, Día de los Muertos. Es hablar de muerte. Dios no es un Dios de muerte. Dios es un Dios que quiere dar vida. ¡Aló! Él vino a derramar su sangre preciosa en la cruz del Calvario para dar vida a todo aquel que crea en Él. Esa es la voluntad de Dios, dar vida. Pero hay gente que prefiere lo malo, prefiere lo que va en contra de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque parece atractivo. Vamos a lo atractivo. Dígame si no es atractivo. Yo me disfracé. Yo me disfracé de los 0 años hasta los 9. A los 10 no me disfracé porque ya me dijeron que estaba muy grande para disfrazarme. No porque era cristiano. Y desde los 6 o 7 años hasta los 9 me tocó el mismo disfraz. Tengo fotos de disfrazado de brujo como al año. Entonces, era divertido. Pero cuando uno llega a Cristo, uno sabe que hay cosas divertidas que no son de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque van triqui, que es el corronchismo de un inglés, porque nosotros lo decimos en inglés urumetero, triqui. Pero eso es una palabra en inglés que significa truco o trato. Y no lo menciono porque terminaría diciendo algo peor que triqui. Entonces, estamos diciendo un truco o un trato. Es decir, ¿me da dulce o le mando? ¿Y se acuerdan lo que se cantaba? Esta casa es de bruja, algo así. O esta casa es de no sé qué cosa que termina siendo de bruja, algo así, ya ni me acuerdo. Entonces empieza uno a hacer una, ¿cómo te digo? Copiar algo, ¿sí?, que nació fue en el ocultismo, en el satanismo. Mi esposa decía, disfrazarse es malo, no tiene nada de malo, pero no lo haga para Halloween, no lo haga para estos días, guarde el disfraz. Bastantes disfraces le compramos a Samantha y disfraces le compramos a Maximiliano para guardarlos, para otra época, para otro día, para otro mes. ¿Por qué? Porque, escúchame lo que te estoy diciendo, hacemos las cosas por ignorancia. Dígame si no es atractivo ir a visitar ese ser querido que nos hace falta y llegar a la tumba y hablar. Dígame si no es atractivo, porque a usted le hace falta, usted recuerda, es atractivo. Pero resulta que ahí no está su familiar, porque dice que el alma, ¿qué? Salió, se fue. Usted va a visitar unos huesos y a unos demonios que están por ahí dando vueltas, esperando que usted le hable al muerto. Y si usted va donde un brujo y le dice, necesito invocar al muerto, usted le dice, ¿cuál muerto? Y aparece el demonio diciéndole, aparece el demonio y el brujo le dice, está vestido así, ay, así se vestía fulanito, uy, si ese acaba de decir esto. Eso lo decía él cada rato. ¿Cómo puede saber el demonio? Sencillo. Los demonios están ahí, nos siguen, están mirándonos, están siguiéndonos. ¿Para qué? Porque la Biblia dice que Satanás, en el libro de Job lo dice que fue al cielo, fue al juzgado
delante del Padre a llevar un oficio acusatorio contra Job. Y todo lo malo que hizo Job estaba ahí en el mamotreto. Se dice que Satanás es el abogado acusador, el fiscal. Y todas las pruebas que habían conseguido los demonios. En tal día hizo esto, a tal hora. ¿Sí? Los demonios son peor que tu mujer. Sí, porque la mujer se acuerda de todo lo malo que hiciste, no de lo bueno. Para que me entienda. La mujer se va a acordar de todo lo más mínimo malo que hiciste, pero lo bueno. Se acuerda el día del cumpleaños. Y eso sí está buenas pulgas. Pero los demonios no se le olvida nada de lo malo. Diga conmigo, nada de lo malo. Ahí está anotado. Entonces vamos a celebrar la vida de Jesús. Porque vivir practicando ciertas costumbres que no son de Dios. Jesús es la vida. Y si queremos vivir, necesitamos alejarnos de eso, de esas costumbres. El 31, Halloween, del Día de los Santos y el Día de los Muertos. Tu familiar no está ahí. Tu familiar no está escuchándote. Tu familiar no te va a hablar, ni te va a mandar a decir nada. Y peor aún, tu familiar no te cuida desde el cielo. Es que mi familiar me está cuidando desde el cielo. Desembarájeme eso en la Biblia. No está, no te cuida. Está esperando la resurrección o la condenación. Amén. Entonces, ¿quién me habló? Pues el demonio. Entonces, ¿quién se me apareció? Pues el demonio. ¿Alguien me está entendiendo? Pero como usted quiere la vida, entonces aléjese de esas costumbres de esos días. Es tan serio esto que todos los brujos, mira, hasta los de, ¿sabes cuáles son de toda la brujería? ¿Quiénes son los de menos categoría? Los cantantes de los grupos de rock. Esos son los de abajo. Son los de más abajo. Y hasta ellos ayunan. Oye, hasta ellos se meten en esto del ayuno, de la maldición, de maldecir al uno o al otro. Y mientras tanto nosotros como cristianos, eso es cuento. Eso es cuento. Pero por estar pensando que es cuento, mientras tanto tenemos familiares enfermos, mientras tanto tenemos problemas que no dejamos de pelear. ¿Por qué? Porque es que tú dices algo y es malentendido, tú dices algo y es sacado del contexto, empiezan la crisis económica, empieza la crisis existencial. ¿Alguien me está entendiendo? Porque hay gente que sí está trabajando. Mientras nosotros dormimos, ellos ayunan, ellos trabajan. Y para volverte con el cuento de este que te empecé, que no te terminé, que se iba a la luz cuando aparecía, ¿sí? Él nos contaba que cuando él entregó la vida al Señor, que fue un acto de una liberación bárbara, fue la liberación como más fuerte que yo haya visto, él vino al altar mientras se llevaba el mensaje y se golpeaba literalmente contra el piso. Y se golpeaba a una velocidad no lógica. Es decir, de pronto si tú vas a hacer... Pero este hombre lo hacía rapidísimo. Cuando se oraba por él, flotaba en el aire. Entonces, cuando él es liberado y acepta a Jesús, contaba que él llevaba más de 7 años sin dormir. Literalmente sin dormir. No le daba sueño. ¿Por qué? Porque el diablo le permitía hacer eso. ¿Sí? Dice que él llegó a ayunar inclusive hasta 30 días seguidos y no le daba hambre. Él era visitador médico en su vida diaria normal. Visitador médico, llegaba a su casa, su hija, creo que era una hija y un hijo, no me acuerdo. Me acuerdo mucho de la niña. Su esposa, dice, cuando se iban a dormir, yo me iba. Ángelo se quedaba dormido y yo me iba. Salía mi alma a hacer las diferentes tareas que tenía que hacer. ¿Sí? Otras me iba con el cuerpo. Me iba, pero la gran mayoría salía en el alma y visitaba todas las partes. Entonces, escúchame, ¿por qué tenemos que orar
protegiendo las puertas y las ventanas, porque el brujo puede entrar por ahí. ¿Aló? El brujo puede entrar por ahí. ¿O cuántas mujeres aquí no sienten que las miran? Y mira si no hay nadie. ¿Están mirando? ¿O cuántas no han sentido que las tocan? ¿Mm? Entonces, hoy Satanás recobra fuerza. Y mientras tanto, ¿nosotros qué? Dormimos. Yo los invito a que esta noche a las 12 de la noche usted se levante y ore.